Una reforma laboral y tributaria. Y esto, por supuesto, encienden las alarmas de los trabajadores y de los sindicatos también. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a Guillermo Pérez Crespo, es presidente de la Asociación de Abogados y Abogados Laboristas, que ya está con nosotros a través de la línea. Lo podemos ver también, ¿eh? Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, le saludamos. Buen día, Buen día, buen ¿cómo le va? día. Bueno, para empezar, ¿no? Queremos saber cuáles son los cambios concretos, los más graves que por ahí introduce esta reforma laboral respecto de la ley de contrato de trabajo. Bueno, en realidad, eh, primero una aclaración, más que reforma, el gobierno la llama Sí, reforma, pero en realidad es la derogación de derechos laborales, la destrucción del derecho al trabajo. No hay lo que se podría hablar como propiamente una reforma. Se derogan una cantidad de normas y se vuelve para muchas décadas para atrás, 100 años para atrás en la historia del derecho al trabajo en la Argentina. Pero bueno, lo que busca la reforma, a ver, no existe todavía con certeza un proyecto de reforma que esté circulando. Hay anteproyectos de reforma que están dando vuelta por ahí y en general lo que coincide en estos proyectos es en intentar rescatar los puntos que había en el decreto necesidad y urgencia 7023 de fin del año 2023, principio de 2024, y que fue el capítulo laboral de ese decreto fue rechazado por la justicia del trabajo Ujú. por ser inconstitucional. Lo que quieren es volver a discutir ese capítulo laboral. Los intentos que está llevando adelante el gobierno tienen que ver con varias cuestiones. Algunas ya las ha conseguido, por ejemplo, sí. eliminar todas las sanciones al trabajo no registrado, con el argumento de que si se eliminan esas sanciones al trabajo no registrado, los empleadores estarían más tranquilos y contratarían más gente, y las pocas estadísticas que hay coinciden todas, incluso de organismos oficiales, en que a partir de esa derogación el trabajo no registrado no decreció, sino que aumentó, pero ahora sin sanciones. Por otro lado, hay un ataque muy fuerte a lo que se llama la indemnización por despido, intentando, eh, intentando implementar lo que se llama, hay distintas variantes, pero Sí. el fondo de cese por el cual el trabajador y el empleador hacen una serie de aportes a lo largo de la relación laboral, y el día que el trabajador es despedido o renuncia, cobraría esos aportes como indemnización por despido. En realidad, el fondo de cese tiene tantas variables que es muy difícil saber cuál es la que en definitiva van a intentar hacer prosperar, porque el modelo original que existía acá era el de la industria de la construcción, donde el empleador hacía el aporte para cuando iba a despedir al trabajador. Ahora hay un modelo, una alternativa que es que el empleador hace el aporte, otra en la cual lo hacen los dos, otra en la que el trabajador puede hacer más aportes que el empleador. En el régimen de la construcción, por otro lado, yo no defiendo ese sistema, Sí. pero si el trabajador era despedido sin causa o con causa o renunciaba, cobraba el aporte este. Ujú. Acá en este nuevo régimen no. Si el trabajador renuncia, podría, en alguna de las variantes, porque estamos hablando siempre de distintas variantes, podría no cobrar nada. Esto ha sido muy criticado porque en realidad se trata de vulnerar la cláusula constitucional de protección contra el despido arbitrario. Acá, Claro. porque además al empleador no le significa un mayor costo. Si ya viene siendo el ahorro durante todo este tiempo, no le significa un mayor costo Claro. despedir al trabajador cuando quiera o se le antoje. Estos son algunas de las reformas. Por supuesto, también hay otra reforma que es intentar destruir
o limitar a un grado extremo el sistema de negociaciones colectivas. Que esto perjudica las negociaciones que están llevando adelante o que van a llevar adelante muchos sindicatos. Sí. Eh, Después se intentan nuevamente las limitaciones al derecho de huelga. O sea, hay una cantidad de normas en este proyecto o de puntos en este proyecto que lo que buscan es derogar derechos laborales, destruir la organización sindical, limitar la negociación colectiva, limitar el derecho de huelga, y por esto yo digo que no es propiamente una reforma, un intento de reforma laboral, sino un intento de destruir el derecho al trabajo directamente. Volveríamos a la época de la esclavitud prácticamente con todo lo que está diciendo. Y sí, porque además se busca también reformar el régimen de jornada, haciendo la jornada mucho más precarizada. De por sí nosotros tenemos un régimen de jornada laboral que es bastante negativo, tema de que no por razones de necesidades técnicas, sino por razones de conveniencia, un empresario puede instalar los turnos rotativos y hacer que un trabajador trabaje mañana, tarde y noche, depende de las semanas. Esto ha sido criticado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que es absolutamente negativo para la salud de cualquier persona. Claro. Pero bueno, acá se instrumentan más todavía reformas al régimen de jornada, de manera de eliminar derechos del trabajador. Nada más que eso, es una sola dirección a la cual va la ley. No hay una dirección por un lado y por el otro, diciendo, bueno, a por ahí tiene demasiado de ventaja, le saco esta ventaja y el otro. No. La ley va en nuestra dirección, derogar los derechos laborales. ¿Qué sectores serían los más afectados? Digo yo, las pymes, trabajadores rurales, urbanos, o es en general, ¿nos afectaría a todos? En general. A los trabajadores rurales ya los afectaba la ley 27742 porque volvió a instalar algo que es muy negativo, que es la posibilidad de los contratos temporarios sin ningún tipo de control. Esto que se había derogado con la anterior ley del Estatuto del Peón Agrario volvió a ser instalado en un sector en el cual los trabajadores suelen estar mucho más desprotegidos que los trabajadores urbanos. Esto por un lado. Después daña por igual a trabajadores de medianas, pequeñas empresas y grandes empresas. Esto es, no hay división. Y se instala un discurso en el que se insiste que la pequeña y la mediana empresa necesitan ser defendidas. Y en realidad no hay discusión en eso. El problema es defendidas de qué forma, haciendo que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas tengan menos derechos o que el Estado cumpla su función y las ayude como corresponde. Porque acá parecería ser que quien tiene que ayudar a la pequeña y la mediana empresa es el trabajador renunciando a sus derechos. Claro. Y esto no parece ser lo correcto. Y con esto hay mayor, riesgo de que aumente la informalidad laboral. Sí, esto va a hacer aumentar la informalidad laboral. A ver, nosotros tenemos un país donde, bueno, el gobierno suele hablar de industria del juicio constantemente, como que trabajadores y abogados laboralistas significa una mafia que reclama cosas que no corresponden. Pero las estadísticas del gobierno hablan de cerca de 5 millones o 5 millones y medio de trabajadores no registrados. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes son los que no cumplen la ley? Claro. Okay, no estamos hablando de 100.000 trabajadores o 200.000 trabajadores, estamos hablando de 5 millones y medio de trabajadores no registrados. Casi el 40% de los trabajadores asalariados que cumplen funciones de este país no se encuentran registrados de acuerdo a la ley. Entonces, obviamente que el trabajo no registrado, con todas estas reformas, va a seguir aumentando, se va a seguir incrementando, y eso significa trabajadores sin derechos. Porque un trabajador no registrado no puede ni siquiera reclamar lo básico si dejaron de pagarle las horas extras o si le exigen jornadas en más, porque sabe que puede ser despedido en cualquier momento.
Y ahora más aún, porque el empleador que despide a un trabajador no registrado, que lo tuvo no registrado durante varios años, no sufre sanciones. Las sanciones que existían en la ley no están más, las derogaron. Se quitan, claro. Exacto. Sí. Doctor, y respecto al tema de la justicia, ¿cómo está actuando la justicia, a su entender, ante esta situación que se está dando con el decreto famoso y con las decisiones de la justicia en torno a esta cuestión de atropello hacia los derechos que se han obtenido en materia laboral? Bueno, ahí hay otro gran problema, y es la enorme presión política del gobierno y del poder económico hacia los jueces, a lo largo y a lo ancho del país. En realidad esto no hay excepciones. Sí. En el caso de la ciudad de Buenos Aires ha adquirido algunas características particulares, porque algunos jueces de Cámara llegaron a recibir amenazas. Y además hay una situación muy particular, que es la Corte de la Nación. Esta Corte de la Nación, que en cierto aspecto se podría decir que es una vergüenza para la justicia, que no está cumpliendo con la Constitución, que está llevando a cabo medidas, la verdad que lamentables. Esta Corte de la Nación, por ejemplo, para intentar que la Cámara Nacional del Trabajo no defienda derechos de trabajadores claramente vulnerados, le puso encima al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, afectando todo el régimen federal, porque es una Cámara nacional cuyos fallos pueden ser reemplazados por la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires, que pasa a tener más importancia que la justicia nacional, en un disparate jurídico constitucional enorme. Los jueces laborales en muchas provincias y en la capital federal también han sacado, no todos los jueces, pero han sacado resoluciones judiciales intentando limitar algunas de estas cuestiones, pero se hace muy, muy difícil porque la presión es muy fuerte. Claro. Hace 2 meses, 3 meses aproximadamente, se empezó a conformar un foro por la defensa de la justicia social y el derecho del trabajo, que está integrado por 2 asociaciones de jueces en el país, las 2 asociaciones más importantes de jueces, más la casi totalidad de las asociaciones de abogados laboralistas. Está la asociación madre, que es la de Buenos Aires, pero también está la de Mar del Plata, la de Rosario, la de Córdoba, la de La Plata, más 2 centrales sindicales, las 2 CTA, más una gran cantidad de sindicatos encuadrados en la CGT. Este foro ha salido a denunciar fuertemente lo que está ocurriendo con la justicia del trabajo, las presiones que hay y las barbaridades que está haciendo la Corte Suprema, y ahora incluso en noviembre va a ser una conferencia de prensa, una actividad que a su vez es conferencia de prensa, donde se va a hacer una denuncia bastante detallada de muchas de las cuestiones que están ocurriendo ahora en el país. Sí. ¿Qué espera o qué respuesta se espera por parte de los sindicatos a partir de ahora, no? Que ya están en alerta, por lo menos la CGT ya salió con los tapones de punta. Sí, lo que pasa es que hay una gran incógnita. Lo que se advierte es un sector del movimiento sindical más dispuesto a enfrentar lo que está ocurriendo, y otro sector del movimiento sindical más volcado a intentar algunos acuerdos como forma de parar la gravedad de la ofensiva esta. Hay mucha discusión interna en la CGT, sobre todo. En las 2 CTA parecería ser como que están más encuadradas en forma de intentar enfrentar con medidas gremiales de acción directa esta ofensiva del gobierno. Exacto. Pero creo que están todos esperando a ver qué es lo que ocurre con el acto electoral.
laboral del 26 de octubre. Claro, ¿no? exacto. Sí, doctor, apelando a su experiencia, su oficio, su reconocida capacidad, en cuanto a las leyes laborales parecidas a las que se intenta implementar, o tiene la idea, o al menos lo que surge de los comentarios respecto a esta reforma laboral, ¿copia de qué país es? Y si tuvo efectividad justamente la implementación de un régimen como el que se intenta a partir de la reforma laboral. No, a ver, copia, yo casi diría que no es exactamente copia. Algunos institutos de esta reforma laboral puede ser, Sí, pero en realidad en este momento se da una situación muy particular. Si bien la pérdida de derechos laborales ha sido bastante extendida y profunda en gran parte de las naciones de Occidente, sí, durante las últimas décadas, ahora se está viviendo en muchos países un parate a ese avance de los sectores del poder empresario concentrado, e incluso en algunos de ellos la recuperación de algunos derechos laborales. Ujú. Bueno, Argentina en este momento va en dirección contraria, ¿no? sí, Sigue su tren a toda marcha, y en realidad nosotros podríamos comparar con otros dos episodios de nuestra vida institucional. Uno fue la reforma laboral que se hizo en el año 76 sí. con el gobierno militar, y otra, la que se llevó adelante en la década del 90. Esas fueron dos reformas laborales muy profundas que tuvieron como consecuencia no solo la destrucción de los derechos Sí. laborales, sino en realidad la destrucción de la economía en el país, Ujú. porque han destruido el mercado de consumo, han destruido industrias, han destruido todo. Es decir, en función de destruir los derechos de los trabajadores, han arrasado con la economía en el país. Y esto es lo que está sucediendo ahora, con empresas que cierran todas las semanas, porque no Claro. hay consumo, no hay posibilidad. Sí. Claro. Entonces, la consecuencia es grave para los trabajadores y para el conjunto de la población. Ujú. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a esta finalidad de esta reforma? Bueno, evidentemente cumple dos objetivos. Uno es, responde a intereses empresarios, especialmente los más concentrados, y por otro lado, se inscribe en esta eterna historia de intentar que las empresas puedan a su vez, con lo que se saca a los trabajadores, aportar, no voluntariamente, sino a través de impuestos y retenciones, a la creación de fondos para pagar la deuda externa. Es decir, volvemos a lo mismo, los Claro. sectores empresarios concentrados y los sectores financieros del exterior, que lo que quieren es cobrar lo que se va pidiendo, el dinero que se va pidiendo, ¿no? Que se ha ido pidiendo y se sigue pidiendo, ¿no? Aumentando siempre la deuda externa. Bueno, por ese lado, y por otro lado, un disciplinamiento de la clase trabajadora. Una clase trabajadora que en la Argentina ha tenido una historia de rebeldías, de peleas por derechos, muy importante al punto de ser el objeto de estudio de los sindicalismos de distintos países que miran hacia la Argentina con mucha atención por las respuestas que ha ido dando la clase trabajadora a estos fenómenos de precarización laboral. Bueno, se busca disciplinar a la clase trabajadora, Doc- obviamente. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga buen día. Al contrario, buen día a Buen ustedes. día. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego. Ah, Guillermo Pérez Crespo es el presidente de la Asociación de Abogados y Abogados Laboristas, ¿no? Hablando acerca de esta reforma laboral del gobierno nacional que encienden por ahí las alarmas de los trabajadores y también de los sindicatos. Habló de disciplinar, de esclavizar, de quitar los derechos, en definitiva, el análisis de este abogado laboralista, ¿no? Bueno, y los